sus notas. Bueno, entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. Esta clase, si se fijan, tiene un título que es distinto a todo lo que hemos visto antes. Dice capacitancia y capacitores. Esta pareciera que fuera algo de otro, claro, otra unidad, no sé, que no estuviese tal vez conectado con lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que ya hemos visto varios conceptos muy importantes, campo eléctrico, lo último que vimos fue potencial, tratamos de entender esta analogía y lo más importante con respecto al potencial que yo les decía, que en realidad tiene que ver con la energía potencial, que es cómo se mueve finalmente entender la dinámica de una carga la dinámica de una carga en un sistema donde hay un campo eléctrico, entonces que se mueve desde un punto con mayor energía a uno con menor energía. Si es como buscar el mínimo de la energía. En el caso del campo eléctrico, del caso eléctrico en realidad es lo mismo también, lo mismo con el caso gravitatorio. Y eso tiene que ver con las definiciones del potencial y bueno, que en este caso, en el caso eléctrico, hablamos de atracciones y repulsiones, no solo atracción como en el caso gravitatorio. Entonces, para introducir el concepto de capacitancia, que en realidad tiene mucho de todo lo que ya hemos visto, porque es casi como una especie de caso particular donde mucho de lo que aprendimos se aplica. Así que al final esto es como un resumen antes de partir con una unidad que sí es algo completamente nuevo, porque hasta ahora hemos visto solamente electrostática, todas las cargas siempre detenidas, nada en movimiento. Por eso es que, no sé, la ley de Gauss, el campo dentro del conductor era cero, porque estaba todo detenido. Por eso es que siempre hablamos de fuerza, pero no hablamos casi de que cómo evoluciona eso, las aceleraciones, nada. Siempre todo esto ha sido con cargas detenidas. Y este es el último caso donde aplicamos un poco de todo, porque después de esta clase vamos a empezar con, en realidad, de esta unidad. Vamos a empezar con qué sucede cuando las cargas se mueven. Ya salimos del reino de la electrostática y empezamos a ver corrientes de carga, ¿sí? Pero por ahora seguimos con el caso electrostático. Vamos a ver como les digo, que es un caso específico, donde se aplica de todo un poco, que es capacitancia y capacitores, o condensadores. Depende un poco del país, no sé. Prefiero condensador yo, pero bueno, capacitancia. Entonces, vamos a partir con unas preguntas conceptuales para entender lo que sucede en los condensadores y ustedes van a ir aplicando lo que sabemos hasta ahora. ¿Sí? Aquí no hay cosas nuevas, sino que vamos a ir deduciendo para el condensador como caso particular. Entonces dice, hay dos placas que son conductoras, bueno, el enunciado dice que son infinitas, están cargadas, una con carga más y otra con carga menos, como dice acá, quedaron como al revés los colores, pero bueno, más, menos, y entonces dice ahí que el campo está dado por esa expresión, el campo eléctrico de una placa. Así que en realidad eso también lo vimos nosotros, es como recordatorio, el campo de una placa. Entonces la pregunta es, el campo eléctrico entre las dos placas paralelas. O sea, olvídense que eran dos antes cuando esa fórmula es solo para un plano. Ahora que están los dos, uno frente al otro. ¿Cuál es el campo entre las placas? ¿Sí? Esa es la pregunta. O sea, recordando entonces que, y ahí va la encuesta, recordando que esa era la expresión para el campo de una placa, de un plano cargado. O sea, ahora que está uno frente al otro, ¿cuál será el campo? Vamos, vamos. A ver, tenemos ya. Entonces, sigma medio, o sea, no, sigma partido por 2 epsilon 0 era de una placa, producido por una placa. Entonces, ahora tengo una frente a la otra. Y uno más que vote y cerramos. A ver, ¿quién más va a votar? Listo, finalizamos. Y les comparto los resultados. La mayoría dice que es la D. ¿Sí? La D, que es 2 veces la inicial. Y bueno, es perfecto eso. Y eso es por superposición, ¿sí? Cada una de las placas, aquí están con color, por eso los colores, fíjense, la placa positiva salen líneas de campo hacia la izquierda y hacia la derecha pasando por todo el espacio.
incluso a la derecha de la placa negativa. Y después de la placa negativa entran las flechas. Entran por el lado izquierdo y por el lado derecho. Entonces, en la región central, si se fijan fuera de las placas como que se anulan, ¿no? Debería pasar eso que se anula. Pero al interior quedan en la misma dirección, entonces se superponen. Y tenemos dos veces el de una placa. Entonces, este que está aquí es el campo entre placas paralelas, cargadas una con más y una con menos. ¿Sí? Están distribuidas superficialmente, pero asuman que es la carga más Q y menos Q, por ejemplo. Entonces, es el doble de una sola placa. ¿Ya? Recordemos eso. Tenemos entonces la siguiente pregunta conceptual, también del mismo sistema. Tengo entonces las dos placas, recuerden que ese era el campo, y ahora lo que nos preguntan es la diferencia de potencial, pero por favor consideren que esta es la magnitud. No sé por qué no están aquí en las alternativas, pero la magnitud de esa diferencia de potencial, ¿ya? Entonces esto no debería tener signos. Vamos a la pregunta 2. Ahí está. Sin considerar signos. ¿Cómo puedo relacionar entonces campo y potencial? Yo sé que ustedes se acuerdan que hay una expresión ahí entre campo y potencial. Tuvimos toda una clase, casi. ¿Se acuerdan de potencial a partir del campo? Uy, aquí están bien variadas las respuestas. Hay de todas las alternativas. A ver, veamos si hay alguna que se separe del resto. Uno más que bote. Y listo. Veamos. Les comparto los resultados entonces. A ver, aquí no sé si podríamos hablar de mayoría, ¿no? Porque mire, 23, bueno, está bien variada la respuesta. Un poquito más marcado hacia la 4, que nos dice que, claro, sigma partido por d cuadrado epsilon 0. Aquí lo que tenemos que usar es la expresión de potencial a partir del campo eléctrico. ¿Sí? La expresión de potencial a partir del campo eléctrico, si se recuerdan acá, era menos la integral del E.dl, ¿cierto? Si aquí el dl y el campo tienen la misma dirección, porque acuérdense que en el dibujo anterior vimos que el campo tenía, claro, de más a menos, era la dirección del campo, y el dl es entre las placas, así que en realidad tiene la misma dirección. Si yo tomo un dl chiquito aquí, o el L grande, es en la misma dirección, son paralelos. Así que también puedo hacerme el producto punto, como lo hago con Gauss, y el campo es constante, eso ya lo sé, así que lo saco de la integral, entonces al final me queda E por la integral del dl, que es el L, que en este caso no nos dice nos dice la distancia entre las placas. Y con el menos. ¿Cierto? Entonces, bueno, reemplazo. Sigma partido por el L, es el que está ahí. Sigma partido por 2 es 0. Pero es el campo completo, así que sigma partido por E0 por D. Y el menos no lo coloco porque, como les dije, aquí había un error, pero debería ser así. Debería ser la magnitud de la diferencia de potencial. ¿Y cuál es esa entonces? La B. A ver, vamos a borrar aquí estas rayas. Entonces tenemos la B. Ahí está. ¿Ok? Entonces, recordemos, tenemos en la anterior, dijimos que acá en la primera, que el campo era, bueno, 2 veces el de una placa. Y también es constante. Ojo, sigma partido por epsilon 0, no hay dependencia con la distancia, así que es constante dentro de ese sistema de 2 placas cargadas. Y la diferencia de potencial, en este caso, que era la segunda pregunta, fíjense que depende del sigma, de la carga que tienen las placas, de la separación. Solo de eso, de la separación y del sigma. Esta diferencia de potencial que aparece debido a que las placas están cargadas. Hay que tener ojo con esto, porque diferencia de potencial, yo les he dicho que, bueno, que uno lo puede medir, pero también uno puede producir una diferencia de potencial, por ejemplo, con una pila. ¿Sí? Con todos los dispositivos electrónicos que ustedes tienen que funcionan con baterías, entonces tienen un cierto voltaje. De hecho, en algún minuto usamos indistintamente la palabra potencial o voltaje. Y efectivamente es por eso, porque uno puede generar una diferencia de potencial con la pila, por ejemplo, no sé, dependiendo del tipo de batería, puede ser de 6 volts, de 20 volts, no sé, una batería puede ser una fuente grande y generar una diferencia de potencial fija.
Esta diferencia de potencial que aparece aquí en esta expresión, que es la que ustedes acaban de calcular, es la diferencia que se produce cuando tengo estos dos objetos cargados uno frente al otro. ¿Sí? No es la diferencia de potencial cuando yo conecto. Por ejemplo, podría también hacerlo acá, conectar una fuente, una pila, a las dos placas, a un lado y al otro. ¿Sí? A lo que me refiero es esta. A que yo podría aquí venir y conectar aquí una fuente que normalmente uno la simboliza así con una raya más larga y una más. Ahí, ¿cierto? Y ahí podría conectar entonces una fuente que genera una diferencia de potencial. ¿Sí? Esta que está acá es la diferencia de potencial que aparece solo por el hecho de que las placas estas tienen esa carga, para que entiendan un poco la idea. Ahora, las cargas o sea, estas cargas pueden aparecer a raíz de esta diferencia de potencial de esta pila, pero una vez que ya se cargaron, que alcanzaron este más sigma y menos sigma, yo puedo desconectar estos alambres y me quedan cargadas las placas, ¿sí? Para que no confundamos las dos cosas. Entonces, vamos a la siguiente pregunta conceptual. Considere dos placas iguales, las mismas, tienen el área A, la distancia D, y entonces, la pregunta, ahora fíjense que les dan el área, que no estaba antes en la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Sí? Voy a devolverme la anterior, porque aquí, esta es la diferencia de potencial. Bueno, la expresión de diferencia es esta de la integral, el potencial a partir del campo. Ya, entonces, recuerden eso, potencial a partir del campo, y vamos con la votación. Pensé que les habíamos compartido la votación anterior, pero estaba toda parejita, así que no. Ya, aquí está la pregunta conceptual 3. Entonces, piensen en el potencial a partir del campo, piensen cuál es el campo. Ahora fíjense que sale A, tal vez eso es todo. O sea, en realidad la expresión ahora no está en función de sigma, sino que está en función de la carga. Eso es toda la diferencia con el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo conectamos? El resultado que nos da con sigma, ahora escrito en función de la carga. ¿Sí? Recuerden cuál es la relación entre carga y cuando es una densidad superficial. ¿Cuál es la relación entre carga, densidad superficial y área? Vámonos, dos más que voten. Ajá. Ya, perfecto. Vamos a cerrar la votación, se las comparto, y la anterior no sé por qué quedó así. Ahí. La mayoría dice que el 67% dice que es la A. Entonces, veamos. Perfecto, claro. En realidad fue escribir el sigma como Q partido por A. ¿Sí? Eso es en realidad la respuesta. Entonces, ahora, la diferencia potencial queda expresada en términos de la carga. En realidad esto es decirles, miren, si en el problema les dicen que es el sigma el dato o es la carga el dato. Pero normalmente uno cuando habla de condensadores, y después más adelante vamos a ver el proceso de carga y descarga de un condensador, uno lo enfoca siempre desde el punto de vista de la carga. Entonces esta en realidad es como la expresión que deberíamos considerar cuando evaluamos, definimos lo que pasa con la diferencia de potencial que se genera. Las placas se cargan, no sabemos cómo, asumamos que se conectó una fuente y que tenía una diferencia potencial, pero no tiene nada que ver con este potencial, y se cargaron. Quedó con Q más y Q menos. ¿Y de qué depende la diferencia de potencial que genera ese campo eléctrico que está ahí entre medio? Porque ese potencial viene del campo eléctrico, entre medio de las placas, depende del calor de la carga, de la distancia. O sea, si aumento la distancia, fíjense, si aumento la carga, aumenta la diferencia potencial, ¿no? Que tiene sentido porque siempre hemos definido el potencial en función de la carga, ¿no? Entonces, más grande carga, más grande potencial. Pero de la distancia, aquí si aumento la distancia, mientras más grande es ese número, también voy a tener mayor diferencia potencial. Eso es loco, ¿no? Y probablemente eso tiene que ver con que el campo es constante. Entonces, en realidad no le estoy haciendo nada al campo cuando estoy separando. No estoy disminuyendo el campo, pero sí estoy generando que la diferencia potencial aumente. Y el área es inversamente proporcional a la diferencia potencial. Y esas son cosas geométricas, el área y la distancia. ¿Sí? Entonces tenemos, todas estas cosas pasan cuando tenemos placas paralelas cargadas.
Y ahí entonces hablamos de, en realidad cuando tenemos estos sistemas de placa cargada positiva y placa negativa, hablamos de un condensador o un capacitor, que es un sistema que lo que permite hacer es almacenar carga eléctrica. Yo de alguna manera logro cargar este sistema de dos conductores para que uno quede más y uno menos, ¿sí? Ya vamos a ver más detalle más adelante cuando veamos los procesos, como les decía, de carga o descarga, pero por ahora para esta parte donde las cargas son todo es electrostática, entonces los conductores, las placas o estas piedritas que son conductoras tienen carga más y menos Q. Y siempre tiene que ser uno positivo y otro negativo. Y cuando hablamos la carga del condensador nos referimos, aunque sea una configuración donde hay una carga más y una carga menos, siempre uno se refiere a que la carga es Q. El condensador recarga Q, ¿sí? Y eso significa que una placa es más y otra menos. Y entonces la razón que hay entre carga y diferencia de potencial es lo que definimos como capacitancia. Este número, que es una constante que viene de fábrica. Cuando uno compra, es como cuando uno compra una ampolleta, ¿sí? O cuando uno compra un hervidor, ¿sí? El hervidor tú lo conectas a los enchufes, qué sé yo, y esos vienen con una resistencia. La resistividad en realidad, viene de paquete. En el caso de los condensadores, de los capacitores, lo que viene de fábrica es la capacitancia. La capacitancia es algo que uno utiliza para decir, deme un condensador de, y bueno, ahí están las unidades faradios, deme un condensador de 400 microfaradios. Y ahí en la tiendita de electrónica, ¡pum!, le pasan a uno un condensador de esas características. Entonces, esa es una característica que viene de fábrica. Importa la carga y no importa la diferencia de potencial. Estos condensadores, dice Sofía, tienen que tener la misma forma o solo la misma carga. No, lo que importa acá es que tengan la misma carga, uno sea positivo y uno negativo, ¿sí? Ahora, si queremos modelar lo que está pasando, por supuesto que es más fácil hacerlo si es un plano cargado positivo y un plano cargado negativo, o si es un cilindro, un cascarón cilíndrico positivo y el centro hay uno negativo, no sé, cosas de ese estilo, o esfera. Pero puede ser un cuerpo cargado positivo y un cuerpo cargado negativo. Lo importante es que sean iguales y opuestas, como dice ahí, y que sean metales, eso es importante. Entonces, la capacitancia es algo que viene de fábrica, así como estos que están acá. Fíjense, aquí podemos tener algunas pistas sobre de qué depende, porque por ejemplo, este negro que está acá, este condensador negro, tiene, fíjense, ¿dónde está? Aquí dice la capacitancia, 470 microfaradios. Este que está más chiquito dice 4.7 microfaradios. Y este que está cabezón acá, 4.700 microfaradios. ¿Sí? Aquí algo tiene que ver el tamaño en que aumenta la capacitancia, ¿cierto? Pareciera. Y lo otro es que, fíjense, este es como un cilindro y estos de acá son como placas. Estos de aquí son como placas. Entonces hay distintas formas también que va a depender un poco de qué es lo que necesito en mi sistema y, bueno, la capacidad o no que tenga de almacenar carga. En este dispositivo es como la configuración geométrica que pueda tener. Claro, el sistema que tenga dos conductores, uno positivo y uno negativo, como en este caso que son cilindros o placas como estos de acá abajo, se le llama un capacitor o un condensador. Y cuando uno habla de la figura de mérito, ese número que es importante para definir, digamos, cuando va a operar este condensador, ese número que es la capacitancia, es esa cantidad que es carga partido por diferencia de potencial. En la pila son los voltajes, porque es una fuente, es un dispositivo que genera una diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces ahí yo mido el voltaje. Eso es lo que me importa, 3 volts en la pila. Si yo estoy pidiendo un condensador, lo que voy a pedir, me da un condensador de 4.700 microfaradios, que es la capacitancia, ¿sí? Ese es el número que es relevante cuando yo voy a comprar a la tienda un condensador. Y ese condensador, vamos a borrar acá. Entonces, por ejemplo, en el caso de las placas paralelas, así como está aquí, tiene, claro, arriba una placa cargada positiva, abajo una placa cargada negativa, y entonces tengo las líneas de campo entre medio que vienen todas saliendo perpendiculares, como aprendimos en el conductor, pero que los bordes también empiezan a salir como en ángulos, ¿cierto? Porque ahí, fíjense, aquí sale perpendicular, la perpendicular de abajo, pero tiene ese giro extraño. Entonces, esos son conocidos como efectos de borde.
Y normalmente lo que uno hace en estos sistemas cuando los analicemos es despreciar esos efectos de borde. Entonces siempre nos centramos en lo que pasa al interior, en lo que pasa en la zona interior, acá en la zona interior del conductor. En realidad siempre en los libros aparece de esta manera, que es como perfil, pero al final lo que está mostrando es un sistema como este, tridimensional, donde están las placas conductoras con carga positiva, con aire entre medio, no hay nada aquí en este medio, entre las placas, y abajo la misma placa con carga negativa, separada, sin tocarse. Si se tocan, se descargan, pero aquí no se tocan. Así que tenemos, entonces, es como si se tocan, se reordenan las cargas, ¿no? Entonces aquí no, siempre hay un espacio, una separación. Profe, Entonces, sí, profe, las cargas, ¿por qué tienen que ser iguales? es que esa es la definición de un condensador. Tienen que ser iguales, positiva, porque si no, o sea, en algún minuto estos condensadores, lo que uno hace, la función final que tiene un condensador es acumular carga, pero también acumular energía. Y cuando tú los usas, lo que hace es cargarlos y descargarlos continuamente. Eso es lo que hace un condensador, cargarse y descargarse. Es una especie de fuente, es casi como si fuera una pila, pero la forma en que entrega, que provee la diferencia potencial no es como automática como en el caso de la pila, que tú conectas la pila y ¡cha! Diferencia potencial al tiro. En el caso de los condensadores lo hace de una manera muy suave, que tú puedes controlar incluso la manera suave en que lo hace. Entonces, si las cargas no, si las placas no estuvieran con los signos iguales entre los procesos de carga y descarga, al final yo creo que igual se terminarían equilibrando las cargas de alguna forma extraña. Pero tiene que, o sea, el sistema funciona cuando es carga positiva y carga negativa en la otra placa, y ahí se habla de que el condensador tiene carga Q. ¿Ok? Esa es como la definición de un condensador. Y cuando, a ver, aquí vamos a... Claro, entonces cuando tienes ese condensador, por ejemplo, este de placas paralelas, ya que me estaban preguntando de la capacitancia, entonces, que se define así, carga partido por la diferencia potencial en magnitud, ¿cuánto vale ese valor? ¿Sí? ¿Cómo obtengo esto? Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto vale la diferencia de potencial? Ustedes ya lo vimos en los ejercicios anteriores, creo que me lo repitan solamente. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre... la capacitancia es un escalar, por supuesto. Sí, es como la resistencia, es como el voltaje, es como... Claro, es un escalar. Sí, sí. Entonces, la diferencia potencial entre estas placas, ¿cuánto vale? La diferencia potencial a partir del campo eléctrico. ¿Cuál es la expresión? Campo eléctrico por la distancia. Claro, con un menos adelante, pero en este caso, bueno, recuerden que estamos viendo la magnitud. Entonces ya dijimos que entre placas aquí el campo que va de más a menos, ahí va el campo, y el de L también tiene la misma dirección, entonces, y el de L también va en la misma dirección, así que el producto punto bla 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 bla, entonces esto queda al final E por la distancia entre las placas, que es D. ¿Sí? Y el Q, la carga, si yo la tengo que expresar en función de la densidad del sigma, ¿cuánto vale? A ver, hay una respuesta aparece en el chat. Densidad de carga por D. No, porque D es la separación entre las placas. Sigma por A. Sigma por A, ¿cierto? Entonces aquí lo que yo tengo arriba es sigma por A y abajo tengo E por D. ¿Y cuánto vale el campo, el E? Cuando tengo dos placas así como esta. ¿Cuánto vale este? Este campo que está aquí dibujado. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la primera pregunta conceptual. ¿Cuánto valía el campo? ¿No se acuerdan? Sigma partido epsilon cero. Sigma, exactamente, sigma partido por epsilon 0. Entonces, fíjense que los sigmas se van y el epsilon 0 pasa arriba, entonces me queda epsilon 0 por A partido por D. Y la capacitancia, miren ahí cómo está definida. A ver, voy a pasar, creo que la siguiente slide la tiene anotada también la fórmula. Ahí está.
Entonces, epsilon 0 por A por B. Epsilon 0 es una constante que tiene que ver con lo que está entre medio de las placas, que en este caso es aire. Sí, bueno, en realidad es vacío, pero epsilon 0. Y el área es algo que viene de fábrica y la distancia es algo que viene de fábrica. Cuando yo compro uno de esos condensadores que salían en la foto, esas dos cosas, el área, que son las placas que vienen dentro, y la distancia entre las placas también viene de fábrica. Entonces, esta es la expresión que me permite calcular la capacitancia, pero son parámetros geométricos que vienen. Así que en realidad la capacitancia ahí, como ven, viene con el sistema. Para que lo tengan presente, entonces uno lo compra y viene con una cierta capacitancia. Claro, esa diferencia de potencial es la diferencia de potencial, insisto, la diferencia de potencial que aparece cuando yo tengo la placa cargada positiva y negativa. No estamos hablando de la diferencia de potencial que es cuando uno conecta las placas para que se carguen. No, sino ya están cargadas y entonces aparece un campo y entonces aparece una diferencia de potencial. Esa es como la secuencia lógica. Y bueno, los faradios son Coulomb partido por voltaje. Estas son varias conversiones aquí, Coulomb cuadrado Newton metro o Coulomb cuadrado Joule. Entonces esa es la forma de, claro, porque es Coulomb partido por volt, carga partido por diferencia de voltaje, de potencial. Entonces, a ver, hay una pregunta parece en el chat. Claro, pueden ser cilindros concéntricos. Un cilindro de un radio más chiquito y otro después de un radio más grande, también cargado, uno más y uno menos, puede ser cualquiera de los dos. Y ese es un condensador cilíndrico. ¿Sí? También puede ser esferas concéntricas. Y sería un condensador esférico. Y el área sería la superficie de cada placa. Sí, exactamente. En realidad las distancias son pequeñas, no son distancias muy grandes, porque piensen cómo son esos dispositivos, entonces al final las distancias son distancias pequeñitas. Casi al final las áreas no cambian mucho entre las placas, porque igual están cerca. Entonces, miren acá este ejercicio, y este es bien entretenido porque pone a prueba un poco todo lo que hemos conversado ahora sobre lo que pasa o no pasa en un condensador. Bueno, aquí no se le dice condensador, pero son dos placas conductoras paralelas. Y ahora, ojo con esto, dice que están conectadas a una batería y están separadas a una distancia de. Entonces imagínense que ahora sí tenemos ese potencial que está aplicado a través de una batería. Y sin desconectarlo de la batería, las placas se alejan. Y entonces aparece, claro, ¿cuál es? Ahí aparece que, bueno, la distancia D es la distancia final, están más separadas ahora. Entonces, ¿qué es lo que cambia en este sistema? Cambia la carga entre las placas, cambia el campo eléctrico entre las placas, el potencial entre las placas, o cambia la capacitancia del condensador. ¿Cuáles son las cosas que cambian en este sistema que se alejó? Entonces vamos a hacer la pregunta conceptual 4. Ahí está. Entonces, ¿qué cosas cambian? Cambiará la carga, cambiará el campo eléctrico, cambiará el potencial entre las placas o la capacitancia del condensador. Entonces, recuerden de qué dependía la capacitancia. Yo se los acabo de decir porque viene... Ahora, ojo con esto, porque en realidad la capacitancia... A ver, la definición, aquí voy a hacer un pequeño repaso también, que les puede servir para tomar la decisión. La capacitancia es igual a carga partido por voltaje, ¿sí? Así partimos con la definición de capacitancia, para cualquier sistema, da lo mismo. Entonces, la capacitancia es una constante. Es una constante en el sistema. Entonces, si ustedes cambian la carga, el voltaje también debería cambiar, ¿sí? Si aumenta la carga, entonces debería aumentar el potencial, de manera que la capacitancia se mantenga constante en el sistema, ¿sí? Pero recuerden que este voltaje de acá abajo es el voltaje generado por esas cargas que están ahí puestos en las placas, por el campo que generan esas cargas que están en las placas, ¿sí? Ese es ese voltaje que aparece aquí abajo. Ya, entonces, yo sé que está medio complicada, no crean que era, yo sé. No es fácil esta pregunta.
entonces vamos a tener unos 2 más que voten. Piénsenlo bien. Y uno más. Estaba esperando. Uno más. Ah, ahí está. Ya. Sí, al final. Ya, compartimos los resultados. La mayoría dice que es la B, que es la 2 y la 4. La 2 y la 4. Ya, ok. Vamos entonces revisando hasta aquí. Bueno, les voy a pasar al tiro la respuesta. Entonces es la 1, la 2 y la 4. Bueno, la 2 y la 4 era bueno porque en realidad no estaban considerando la 3. Y eso es bueno porque en realidad el potencial, como todavía está conectado a la fuente, a esta fuente que se conectaron las placas, entonces eso no cambia. Si yo desconecto la fuente, bueno, ahí hay otra historia. El sistema se comporta de manera diferente, pero en este caso la diferencia potencial es la que está dada por la fuente, así que eso no cambió, porque yo separé las placas, pero no cambió la diferencia potencial. Claro, la distancia cambia, la distancia la tenemos, ¿dónde está? Déjame anotar acá. Entonces dijimos que la capacitancia era epsilon 0 por el área partido por la distancia, ¿cierto? Entonces si cambió la distancia, la capacitancia debiese cambiar, ¿sí? Porque en realidad estoy modificando un factor geométrico. ¿Se acuerdan que yo les dije que venía de fábrica? Pero es que este no es un condensador como los que yo les mostré antes, porque este es un condensador que yo pude separar la distancia entre las placas, ¿sí? En esos que vienen de fábrica no se puede cambiar, porque sería abrirlo y mover las placas un poco para separarlas. Pero en este caso era uno que fabriqué yo ahí artesanal y podía mover la distancia entre las placas. Entonces al mover la distancia, efectivamente yo cambio la capacitancia. Después, si cambio la distancia, entonces el potencial se mantiene. Aquí vamos a ver, el potencial se mantiene. Entonces si yo cambio la distancia, porque piensen que la relación es bueno, ahí está escrita de hecho. El campo está relacionado con la distancia, bueno, distancia que puede ser variable. El E es igual a la diferencia potencial partido por la distancia. ¿Sí? Porque en realidad acuérdense que era E punto D, en realidad aquí es con un menos, el E punto D. Entonces, si yo tengo esta expresión de acá, lo que me está diciendo es que si la distancia aumenta y la diferencia potencial, que es la que tiene está aplicada forzada ahí por la fuente, entonces mi campo tiene que también estar cambiando para mantener esto como constante, que viene por la fuente que está conectada. Y después, si la capacitancia cambió, porque cambiamos la distancia, que es lo que dijimos acá, y se mantuvo el potencial porque es dado por la fuente, entonces la carga, recuerden que esto estaba así, carga partido por potencial. Entonces, si esto se mantuvo, esta capacitancia cambió, entonces la única forma de que esto suceda es que esto también cambie. Es un balance ahí entre las ecuaciones. Todo eso va pasando, pero este es un caso muy particular porque en realidad lo que tengo ahí es una fuente conectada todo el tiempo. ¿Sí? Es una especie de trampa que les estamos... Pero bueno, va a haber otra pregunta más adelante donde vamos a tener que retomar esto. Claro, sí, pues yo sé, la primera vez uno lo razona de esa manera. Porque este es un caso, porque las expresiones son sencillas. Entonces, en realidad en este problema uno lo pone a prueba porque está fijando el potencial con esa fuente externa. Y entonces, aquí viene un problema. ¿En qué afecta que las placas estuvieran? Claro, porque se fijó el potencial. Porque el potencial es fijo. Entonces las expresiones todo se mantuvo fijo y además estoy cambiando la capacitancia porque estoy separando más las placas, entonces al cambiar la capacitancia y mantener el potencial fijo, todas las otras variables se tienen que adaptar para que no sé, pues vayan subiendo, si aumentó una, la otra tiene que disminuir, todo el balance que acabamos de hacer en el análisis. Dice Sofía, ¿por qué la batería hace eso de mantener fijo? Porque es como conectarlo a la pila. La pila provee de un potencial fijo. ¿Sí? Ustedes cuando miren las pilas, o bueno, no es estamos hablando de un potencial que es continuo, ¿cierto? Como lo de la pila, una batería chica puede ser. O incluso el computador. El computador tiene un transformador, ¿sí? Que provee de un potencial fijo cuando lo conectan al computador, al notebook, ¿cierto?
Cuando lo conectan al notebook, tienen el transformador aquí donde sale, de hecho si ustedes lo miran, dice ahí las etiquetas cuál es el voltaje que sale, y ese es un voltaje continuo, ese está fijo, como el de la pila. Entonces, independiente como tú lo uses o no lo uses, ese siempre lo va a proveer, bueno, las pilas se van desgastando en el tiempo, pero asumamos que esta es una pila nuevita. Ya, entonces, un ejercicio, y este es un ejercicio que ustedes deberían hacer, es cortito, no deberían demorarse mucho, que es el capacitor esférico. En vez de las placas paralelas, acá tienen una esfera donde el interior, ahí está en el dibujo, tienen bueno, aquí sale como una superficie gaussiana porque les va a servir pensar en la superficie gaussiana, pero tienen una especie de cáscara conductora esférica con carga menos Q afuera y una cáscara conductora cargada positivamente, más Q en radio A, al interior. ¿Sí? Es la misma idea que antes, pero acá hay una carga al interior y una carga al exterior, una más y menos. Entonces les dicen, determine la capacitancia de este, bueno, capacitor esférico. La capacitancia. Entonces recordemos, solo decirles que la capacitancia, como ya dije antes acá, es carga partido por delta V. ¿Sí? Esa es la expresión de capacitancia. Carga partido por delta V. ¿Cómo memorizarla? Yo se los digo así como dato rosa, nomás que alguna vez uno le cuesta, de repente se confunde y pone la carga abajo o el C abajo, no sé. Porque recuerden que ustedes cuando aprendieron las expresiones del potencial, siempre la carga partido por R o qué sé yo, bla, 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 esa como que uno se la aprende más rápido, no sé por qué. Potencial de una carga puntual, ¿sí? Entonces está el potencial y la carga. Acá también pasa lo mismo, ¿eh? Si uno pasa el delta V hacia arriba, queda V, queda carga, y abajo queda el C. Yo siempre uso como regla para recordar que el B y el Q están ahí arriba, y el otro está abajo. ¿Sí? Bueno, pero esa es la expresión de capacitancia, carga partido por delta V. Y en este caso, bueno, lo que cambia es que es una simetría esférica. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en grupos. Déjenme borrar acá. Se puede sacar captura de pantalla ahí para que trabajemos en grupos. Los voy a iniciar y si hay grupos que quedan con poquita gente, los voy a cambiar para otro grupo, ¿ya? Para que no queden ahí tan... Listo. Vayan entonces yendo a sus grupos. Voy a poner la lámpara aquí, está muy oscuro. Y ahí. Ya. Joaquín está en el grupo 1, Sofía en el grupo 1, ya, perfecto. Vayan entrando entonces a los grupos para ver si algunos quedaron solitos. Ya voy a entrar a este. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe, hola, profe. Ay, qué bueno Profe, ver. felicidades, no estaba yo cuando dijeron felicidades. Gracias. Oigan, ya, entonces, a ver, revisa alguno de ustedes si puede compartir pantalla. Sí, sí, sí. Ahí voy a compartir pantalla un segundo. Ya, Sí. bueno. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Ya. ¿Dónde me puedo apuntar? La expresión que les di es la que en el fondo hay que usar acá. Carga partido por diferencia potencial. La magnitud de esa diferencia potencial. Y eso ahí. Y diferencia potencial. Uy, era al revés. Ahí sí. Ajá. Claro. Entonces, bueno, además el dibujo igual les da como una ayudita porque les dice superficie gaussiana. Entonces, como que por ahí les ayuda un poco para ver cómo poder determinar el potencial, que es lo que... Porque el otro es un dato, pues la carga es un dato. Se la están dando en este problema. ¿Me entienden lo que les digo o no? Sí, el tema Sí, sí, sí. es que calcular en sí la diferencia potencial, que es como lo difícil, ¿no? Sí, pues, en eso es lo que tienen que empezar ahora a calcular, diferencia de potencial. ¿Y qué fórmula van a usar? Si más encima el dibujo ahí les dice que hay una superficie gaussiana. ¿Por qué camino pueden seguir? Cuando es con Gauss es menos la integral de todo tanto.
Exacto, Vicente, claro. Entonces ahí la integral es el potencial a partir del campo, y el campo lo obtienen por Gauss. Entonces, Entonces, yo les recomendaría hacer una superficie, claro, potencial, a pensar. Y lo otro es recordar que el potencial es continuo, eso les puede ayudar mucho también, para un punto y el otro punto. pero, ¿esto eso en este caso nomás? ¿O es siempre que el potencial sería continuo? No, el potencial es continuo, siempre. Ahí. Ahora, ojo con esto, la diferencia potencial siempre es entre las placas, aquí, así que aquí no hay zona como al interior, al exterior, no. Aquí necesariamente la superficie gaussiana que tienen que usar es entre las placas, como la que está dibujada ahí. Alcanzan a ver, está justo entre las placas. No es como Ya, sí. en un radio más pequeño que A o en un radio más grande que A, o sea que B. No, B es la más grande, ¿cierto? Sí. No tiene sentido eso porque en realidad la única que les interesa a ustedes es la que está entre las placas, así que ahí dibujen la superficie, ¿ya? Y ahí hagan el dibujo y vean cómo les da por Gauss. La cara encerrada y todo eso. ¿Ya? Voy a otro grupo, Vale. me avisan si tienen dudas. Gracias, profe. ¿Ya? Así. Oli. Hola, profe. Hola. Hola, ¿aló? ¿Aló, aló? Profe, no se Profe, ¿está? escucha. Ahí está. Ahí sí. Hola, profe. Hola, hola, ¿no me escuchan? No. Sí, mi micrófono se pone raro a veces. Ya, como les dije aquí, la ayuda es que en realidad esto se tiene que resolver usando la expresión de capacitancia como Q partido por delta V, la magnitud de delta V. ¿Sí? Y la magnitud de delta V, aquí más encima les dan como en el dibujo una ayudita de cómo pueden obtenerla, porque aparece una superficie gaussiana. Dibujada ahí en ese, lo ven, ¿no? Está entre medio ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué camino van a tomar para...? Porque la carga es un dato a todo esto, en este ejercicio, así que lo único que tienen que calcular es la diferencia potencial. Entonces, ¿qué fórmula van a usar para calcular la diferencia potencial? ¿Qué expresión? La ¿La que que más a sentido través de tiene? la... Ay, esa queda con una integral y el menos afuera. La que, claro, exactamente. Claro. Ahora, Porque se puede usar ley de Gauss para tener el campo. exacto, perfecto. Lo único que deben recordar es que aquí, por eso la superficie gaussiana está intencionalmente dibujada ahí entre medio de las placas, porque es ahí donde ustedes van a calcular el campo eléctrico, no afuera, no más allá de B, por ejemplo, o no más pequeño que A, que el radio A, sino que Pero, no hay más zona, perdón. solo al interior, entre las placas. ¿Sí? Sofía. Entonces, si es una esfera conductora y tiene la carga menos y la carga más, no es que la carga total sea cero, ¿verdad? O Ahí. sea, si te pones fuera, es cero, evidentemente. Pero por eso les digo, la superficie gaussiana que ustedes van a escoger es como está dibujada ahí, es entre medio de las dos placas, porque en realidad el condensador, todo lo que hemos visto hasta ahora de campo, voltaje, ¿ven? Está todo relacionado con lo que pasa entre las placas. Ahí es donde se almacena la energía realmente en un condensador, entre las placas. Entonces la superficie gaussiana, cuando la dibujen, como están haciéndolo ustedes súper bien ahora, es entre las dos placas. Y ahí ¿Profe? ¿Y calculan no sería mejor ustedes, ocupar, ¿sí? no sería mejor ocupar la otra expresión como de KQ partido en R? ¿Por el potencial? Es que al final, claro, esa expresión es la de una carga puntual, ¿sí? En este caso va a pasar, porque lo hemos visto varias veces que ha sucedido, que el campo y el potencial después son iguales que las cargas puntuales. Pero se parecen, aunque sean de superficie esférica, distribuciones, puede ser un volumen cargado, pero si estoy fuera, al final la expresión del campo o la del potencial es como si fuera una carga puntual, ¿cierto? Porque solamente veo la carga dentro. Claro, si tú haces esa asociación, claro, va a llegar, al final uno va a llegar a eso, pero no puedes partir por esa fórmula. Va a coincidir al final con esa fórmula. Va a ser así. Pero la forma de obtenerlos es a través de la expresión de potencial a partir del campo eléctrico. ¿Sí? Por ahí va. Por ahí va. Ok. Profe, y tengo una pregunta, no respecto a esto, pero
¿Usted sabe si la pauta del control va a estar antes del certamen? Sí, no, si la pauta ya Sí. está lista. Ya está lista la Ah, pauta. ya, La buenísimo. revisé en el aula y todavía no está, y yo todavía tengo mucha intriga de cómo se hacía la Mm. última. Sí, la 4, yo también estaba tratando de ver la de la Sí, 4. yo no quería que la pusieran, pero bueno. Sí, Sí, profe, qué estaban injusto. enojados cuando hicieron el control. No, y más encima, Yo no. yo creo que lo más injusto Yo es traté, pero fueron no. pocas preguntas. Ah, Y quería eso más es verdad. preguntas. Es que si eran más, por lo menos tener una mala no me hacía sacarme 75 o tener dos malas un 50, que ya no paso el control si es que tenía dos malas. Y me decía que la 1, o sea, la 2 y la 3 iban conectadas. Si tenías más la 2, tuviste más la 3. Y después la 4 seguramente no voy a poder hacerla. Claro. Ah, ya. Claro, por la depresión de los otras dos. Sí, por la tienes razón, depresión. no voy a... Más encima que se me cayó el internet, le tuve que mandar un correo. Ay, Yo le dije que se me iba a caer. ¿Qué es eso? Sí. Fue una desesperación de 10 minutos. Sí, no, pero ¿sabes qué? Número de preguntas, tienes razón. Más. Ya. Bueno. Ya. Ok. Lo anoté para entonces considerarlo para la próxima. Ya, pues, ¿me entendieron la idea entonces? ¿Pueden seguir? ¿Sí? Ya, perfecto. Los dejo, voy a otro grupo. Vamos a ver. Ay. Que sí. Profe, Hola. justo llegamos a una expresión. Ajá. Qué bonito, qué bonito. ¿Es eso? ¿O cometimos algún error fatal? Ay, déjame limpiarme esta lágrima de emoción. Nada, está bonito. Está súper bien. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Qué bueno. Menos mal. Qué bueno. Ya, entonces, ustedes lo van a explicar al curso, ¿ya? Déjenlo aquí. No haga eso. No. El Yerko lo va a explicar porque el Yerko es el seco acá. No pasa. Oye, sí, hacíamos las clases antes, ¿ah? Cuando alguien lo hacía Sí, bien, obviamente. tenía que explicarlo, así que ya voy a ver el último No, grupo. ¿pero presencial o online se refiere? No, presencial. Sí, Ah, presencial es distinto. sí, es distinto. Ya, voy a ver el último grupo antes de que cerremos. Hola, chicos, ¿qué les pasó? No están compartiendo, están trabajando en papel. ¿Qué están haciendo? Sí. puedo quedarse. Estoy pensando, no sé cómo sacar el campo eléctrico, profe. Pero el campo eléctrico de una esfera conductora era K por Q partido en R cuadrado. Sí, claro, si tú que, o sea, si no te acuerdas hay que hacer el proceso completo. En realidad, si no tienes a mano, porque si les toca en un certamen, la idea es que lo calculen también. Pero como dice Tamara, en realidad ese es el campo de una esfera, un cascarón esférico, bueno, puede ser en realidad macizo, porque al final igual toda la carga se va a la superficie. Una distribución de carga en la superficie de un conductor. Ese está bien, esa es la expresión. Entonces, si la tienen afuera o adentro, bueno, en este caso pueden usar, en realidad la diferencia potencial les permite integrar entre el punto A y el punto B, que es lo que tienen entonces en su diferencia de potencial, de la integral del menos la integral del E punto dl. Meten el E dentro de la expresión y los límites de la integral son los puntos entre A y B, que son las dos placas esféricas que están cargadas. Esa es la forma en realidad de hacerlo, el proceso completo. Calcular la diferencia potencial a partir del campo por Gauss. Y bueno, y ahí les da directo el AD, el potencial entre A y B. Por Gauss, en todo caso, ustedes tienen que tener cuidado porque en ese dibujo, que no sé si alguien lo copió para el... No sé si pueden compartir pantalla. ¿Pueden compartir ahí o no? ¿Dónde está el ejercicio? Ahí está, ¿se ve? Sí, perfecto. Entonces fíjense que la superficie gaussiana está entre medio de las placas. Nosotros siempre hemos hecho ejercicios que son como, aquí serían 3 zonas en realidad. Como menor que A, que el radio A, la otra zona sería entre A y B, y la tercera zona sería afuera, ¿cierto? Pero en este caso la superficie gaussiana en el dibujo ya estaba intencionalmente dibujada entre A y B, porque cuando trabajamos con condensadores, esa es la región que nos interesa, esa es la región de interés, esa es donde se genera el campo, que es el que en realidad almacena la energía del condensador. Entonces ahí es donde dibujamos la superficie gaussiana. Ahora, claro, las otras regiones no las evaluamos, no calculamos el campo afuera ni nada.
Pero lo interesante es que incluso si calculáramos el campo afuera, hay que recordar que el potencial es continuo en todo el espacio, porque el campo eléctrico es discontinuo. Tengo que hacer la cápsula, de la superficie cargada o no cargada. Pero el potencial eléctrico es continuo en todo el espacio. Entonces, si ustedes lo calculan entre medio de las placas y van un poquito más allá de la placa cargada menos, o un poquito por debajo de la placa cargada más, el potencial va a ser exactamente el mismo, no va a cambiar. ¿Ya? Eso es algo que pasa con el potencial eléctrico. Entonces no habían calculado nada de potencial todavía. No, estaba intentándolo, no pude. Ya, ok. Déjenme mirar porque hay unos grupos que ya lo cerraron el ejercicio. Yo creo que vamos a cerrar porque ya creo que la mayoría se quedaron un poquito atrás esta vez. Pero bueno, no es tan serio en este caso, pero tienen que recordar cómo hacer los cálculos de potencial. De potencial de una configuración que puede ser una cosa como esta o más extraña, como las que hicimos por Gauss. Recuerden, si quieren estudiar pensando en el certamen, por ejemplo, cuando teníamos el cascarón conductor y una carga al centro, ¿se acuerdan? Y calculábamos el campo eléctrico en todo el espacio, ¿se acuerdan? Bueno, para practicar lo que pueden hacer es calcular el potencial eléctrico en todo el espacio, a partir de eso, porque ya hicieron el cálculo del campo eléctrico, o lo hicimos en clase, lo hicieron también en la actividad. Entonces, vayan ahora y hagan, para practicar para el certamen, que nos toca pronto, ¿no? Entonces, hagan ese ejercicio y vean el potencial en todo el espacio, ¿ya? Vamos a cerrar las sesiones de... algunos que... Y yo creo que los voy a sacar. Salir. Ahí sí. Ya. Los saqué porque, bueno, algunos ya tenían resuelto el ejercicio. A ver, ¿dónde está Yerko? Yerko. Aquí está Yerko. Ahí está Yerko. Ya, Yerko. Vamos. Ya, al tiro, espere. Un momento. ¿Lo explico de cero o explico el desarrollo que teníamos hecho? Como tú quieras. Ahí si el resto no entiende, pregunta. Ya explico el Pregúntale nomás a desarrollo. Yerko. Yerko sabe, me dijeron, así que... Ya, esto es lo que teníamos. Anotar. Espere. Me muero un poco en compartir. ¿Aló? Sí, es que todavía no sé. Yo no veo la pantalla todavía. No sé si el resto ve... Todavía no se carga, ¿no? Se me pegó el zoom, espere. No sé. Está Ahí cargando. sí. Ahí va a aparecer. Ahí apareció. Ahí sí. Ya. ¿Aparece ahora? Perfecto. Ya. ¿Y cómo se ponen esos lentecitos? Se ven divertidos. En los filtros del video. Abajo aparecen los filtros. Sí, no tengo mucho filtro, nunca lo uso yo. Ya, dale nomás, Yerko. Ya. Empezamos con la expresión, la primera expresión que teníamos de capacitancia, que recarga sobre la magnitud de la diferencia de voltaje o de potencial. Y como vemos que la carga ya no las dan, como son iguales, la carga se mantiene, que es Q mayúscula, por lo que tenemos que obtener la expresión de la diferencia de potencial, que por definición es esta. Con el signo menos, por el signo menos después sería por la integral. Entonces nos queda esta expresión a partir de la diferencia de potencial por la simetría esférica, que es la que está aquí a la izquierda. Entonces, por el campo. Reemplazando, obtenemos esta expresión que está aquí abajo para la diferencia de potencial. Sacamos las constantes fuera de la integral y integramos lo que está adentro. Y obtenemos esta expresión que es 1 sobre r como resultado de la integral. Esto lo evaluamos en los límites de integración que son RB y RA y obtenemos la expresión que tenemos aquí, reemplazando. Esto nos lleva, como ya tenemos la expresión para la diferencia de potencial, entonces la reemplazamos aquí arriba y obtenemos esto, donde se nos van las cargas y obtenemos la expresión que está abajo. Sí, claro. Sí, perfecto. Excelente. ¿Tienen preguntas? ¿Le tienen preguntas a Yerko? Había llegado a eso, pero se veía muy feo, así que pensé que no era.
Y estuve pensando todo el rato en cómo hacerlo. Se veía feo, Pero ¿no? parece que sí. Parece que sí. Claro, de hecho creo que O sea, sí, dale. O sea, no era una pregunta. La única diferencia que con mi grupo es que lo reemplazamos por K. O sea, fue lo único que Sí, hicimos claro, diferente. exacto. Para Ahí un hacer, para poco que se más, viera un poquito más bonito. sí, exacto. Ahí el 1/4 pi epsilon 0, pasarlo por K. Esa también es una posibilidad que queda más. Claro, el otro es juntar las fracciones, entonces, para que no queden tan abajo, digamos, que quede un denominador ahí nomás. Pero, bueno, ¿se entiende, chicos, el resto? ¿El desarrollo de Yerko? Profe, Sí, se me cayó el internet. ¿se te fue? Eh, Se me cayó el internet y justo iba a preguntar algo que no me queda claro por qué la carga como Q total de como la primera ecuación esa de C igual a Q partió en la diferencia del potencial. ¿Por qué es Q nomás? Ah, no, es que esa es la definición, pues, Sofía. La definición de la capacitancia, cuando tienes un condensador, o sea, el condensador uno dice, siempre va a tener una parte del conductor, o sea, un conductor, puede ser una placa plana, cilíndrica, esférica, que es más, Q más, y la otra es Q menos. Y uno siempre habla de que la carga del condensador es Q, ¿sí? A pesar de que hay una que es más y una que es menos. Ya. Entonces, cuando defines la capacitancia, Ya, es porque yo de estaba Q. así como, ¿no sería cero? Claro, no es la carga, sí, eso igual es una buena pregunta, porque uno podría pensar que es la carga total del sistema, y en realidad no es la carga total. O sea, de hecho antes hacíamos la pregunta con... Ups, se me fue una pregunta del certamen. Ya, pero la pregunta que antes hacíamos era esa, si era cuál era la carga de un condensador, y cuando no poníamos mucho énfasis en eso, algunos pensaban que era la carga, decían la carga total, ya cero, había una confusión entre la carga total y la carga del condensador, porque en realidad sí, pues, si consideras la carga total es cero, pero no, la que va en la definición de la capacitancia es carga, la carga de una de las placas, carga. Ya, y valor ¿Ya? absoluto, obviamente. Y en la diferencia potencial va con valor absoluto, porque la capacitancia, claro, ahí fíjense que va con un valor absoluto, porque si no tendríamos el signo menos de la integral esa que puso ahí Yerko, menos la integral del e.l, aparecería ese menos ahí metido siempre. Entonces no lo consideramos, es como un valor absoluto, porque depende de quién con respecto a quién cuando uno toma una diferencia potencial, pues es como la altura. Yo tengo una altura de 10 metros, ya, pero con respecto a qué. Entonces es lo mismo con la diferencia potencial, porque podría ser, si yo considero 10 metros, pero mi punto de referencia está arriba, en realidad son menos 10 metros y no es una altura, sino, bueno, menos 10 metros de profundidad. Entonces, lo mismo con la diferencia potencial, con respecto a qué. Por eso, para evitar esa discusión, uno usa el valor absoluto. Ya, pues, perfecto, Yerko. Una estrellita guardada en la memoria. Décimas para el control, profe, o para el certamen. Estrellitas, claro, sí, claro. Ya, perfecto. Entonces, deja de compartir para que yo pueda seguir aquí. Ahí está. Entonces, bueno, ya ahí está la expresión. Se fijan, aquí está junta. Está junta el numerador, denominador y todo. Excelente. Se fijan que acá está de as con respecto, o sea, es distinto, es AB, no es BA, como tú lo tenías. Pero al final es lo mismo, porque es como el valor absoluto, tiene que dar lo mismo. Eso es importante también aquí considerarlo, de B con respecto a A o de A con respecto a B. Ya, entonces, estamos medio pasados de tiempo, creo que sí, nos pasamos un poco ya, unos minutitos, pero vamos a cerrar con la energía, el concepto de energía de un condensador, porque es algo muy importante para entender por qué son importantes los condensadores. La energía, claro, de hecho, bueno, esa es la utilidad de un condensador, pues, la capacidad que tiene de almacenar energía. Entonces, cuando tenemos entonces una carga Q en un condensador, el condensador ya está cargado, entonces la energía para ese condensador está definida de esta manera. La integral del voltaje por el de Q. Fíjense que aquí esta es una expresión nueva, no habíamos visto antes energía. Energía es voltaje por carga, en el fondo. Si el voltaje es constante, entonces es voltaje por carga. Eso sería un poco la idea. Pero bueno, en realidad lo que uno hace es integrar. Fíjense acá, el voltaje lo considera como carga partido por capacitancia, lo reemplaza uno aquí y considera que la carga está entre 0 y Q, que es el valor de la carga final a la que puede llegar a la placa, una de las placas, y integrando le queda al final que el valor de energía
de un condensador es un medio Q cuadrado partido por C. Esta es una de las expresiones que existen de energía, la energía acumulada en un condensador. La energía acumulada porque el condensador está cargado, tiene esas cargas más Q y menos Q, porque aparece una diferencia de potencial, porque hay un campo eléctrico entre las placas. Esta es la energía. Y esa energía la puede ustedes la pueden escribir de 3 maneras distintas, dependiendo los datos que le den en el problema para resolver. ¿Sí? Fíjense que la capacitancia es igual a carga partido por voltaje, o como ya les dije yo, voltaje es igual a carga partido por capacitancia. Entonces, si yo voy reemplazando aquí la carga, la despejo, la reemplazo ahí, bla, bla, voy a tener 3 expresiones, fíjense. 3 distintas formas de escribir la energía dependiendo de los parámetros que me den. Si me dan la capacitancia y la carga, uso la primera. Si me dan la capacitancia y el voltaje, uso la segunda, y así. Entonces, esta es la energía almacenada. Y la energía almacenada, fíjense, voy a usar aquí la primera expresión, un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Si yo reemplazo aquí el voltaje como E por D, placas paralelas, y la capacitancia con la primera expresión que encontramos, que era E0 el área partido por la distancia, la definición de la capacitancia. Entonces yo puedo aquí juntar, despejar, hay una D que se me simplifica, y me queda esta expresión por A por D. ¿Por qué lo separé el A por D? Porque ese es el volumen que hay entre las placas. Es el área de la placa y la distancia. Entonces, todo el volumen que hay entre medio de las placas. Y entonces tengo una expresión por volumen. La energía es igual a una expresión por volumen. Entonces yo puedo obtener la densidad de energía por volumen. Si paso el A por D abajo, me queda que la densidad de energía es esa expresión que está ahí. Esto. Y entonces, esa densidad de energía, energía por volumen, entre las placas, depende del campo eléctrico. Y eso es lo interesante en un condensador. En un condensador, la energía, ¿dónde está? Está en el campo. En el campo eléctrico es donde está almacenada la energía en un condensador. Eso es muy loco. No sé si ustedes lo sienten así, pero es eso, o sea, energía almacenada en el campo eléctrico, entre las placas. Es como así, al final, claro, porque ¿dónde más va a estar almacenada la energía? Sí, muy loco. Yo les había dicho que existían estas diferencias de potencial, también es como la misma idea, pero para efectos del condensador es una forma de verlo porque así es la expresión. Obviamente yo puedo pasarlo como un delta V, puedo encontrar las mismas relaciones porque al final la energía es en función del voltaje. También podría decir lo mismo, pero bien en el fondo todo está relacionado con el campo eléctrico. Y bueno, y eso. Entonces, claro. La clase de hoy es la primera clase que vamos a ver de condensadores. Vamos a tener una clase más. La próxima clase, les digo ahora, el jueves, tenemos una clase de repaso para el certamen. ¿Sí? Sí, los dieléctricos asustan. Vamos a hacer un repaso para el certamen. La idea es que ustedes, el miércoles, que traigan preguntas sobre ejercicios que hayan hecho, que estén estudiando, sobre conceptos que no entienden bien. Yo voy a hacer un repaso, pero así ultra rápido, o sea, no me voy a detener mucho. Entonces la idea es que ustedes vengan con preguntas para que podamos discutir ahí en la sesión. Va a ser toda la clase dedicada a eso, ¿ya? Salvo, como les digo, los primeros 10 minutos tal vez, que me pueda demorar yo en revisar todo lo que hemos visto, pero así, insisto, muy rápidamente. Ya no me voy a tener ningún ejercicio particular, así que eso, pues vengan preparados, pues, para que saquemos provecho de ese rato que vamos a estar ahí trabajando. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar de compartir.